noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende la hora que nos esté viendo en este capítulo nuevo que traemos de Versus. Le doy la bienvenida a Meme Yamel, a Adriana Buentello, a Dani Barragán y a Lina Duarte para iniciar con la discusión que tenemos preparada para este martes 7 de mayo. Hay un tema que empezó la semana pasada y que tiene que ver con un caso de corrupción o de presunta corrupción. Estamos hablando de lo que sucedió con María Amparo Casar después de que se da a conocer que fallece su esposo hace 20 años y en donde denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro Gracias y que se reforzó también en la conferencia de prensa del pasado viernes, un tema que tiene que ver con un cambio de qué fue lo que pasó en la muerte de este personaje, si fue un accidente o si fue un suicidio, lo cual está derivando también en que Pemex tuvo que pagarle ciertas cifra de cantidad, están evaluando que es más o menos 31 millones de pesos para la familia de María Amparo Casar. ¿Qué fue lo que sucedió luego de que intelectuales desplegaron toda una carta para apoyar a la directora ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Aquí vamos a discutir quiénes son estos intelectuales, qué fue lo que pasó en este caso de presunta corrupción y todo lo que ha desatado, porque hay mucho que analizar, así que no se mueva, déjenos su me gusta, déjenos también sus comentarios en esta transmisión de Versus y arrancamos. Vamos a arrancar con esta mesa de análisis y vamos a ver qué es lo que está pasando con los abajofirmantes, una élite contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. De eso va el Versus de este martes, así que vamos a arrancar. ¿Les parece que con Meme Yamel? Me parece perfecto. Vamos a arrancar con Meme. No hay ningún complot aquí. Meme, cuéntanos tu opinión acerca de este tema, porque estamos viendo que hay dos vertientes principales con las cuales podemos empezar a analizar este debate. Por una parte, lo que sucede con María Amparo Casar y con Pemex, que sí es un tema de un interés público debido a que estamos hablando de una paraestatal y que tiene recursos también públicos. Pero por el otro lado, y ahorita vamos a llegar a indagar también sobre ese tema, la legalidad de la protección de los datos personales. Entonces, arranquemos contigo, Meme, de este caso de interés público, porque sí es un caso de interés público y qué fue lo que pasó hace 20 años. Justo es, qué bueno que empezamos porque ese es el punto al que hay que llegar. Estas dos vertientes que existen estamos exhibiendo un caso de corrupción, pero también están publicando datos personales de una persona que fue beneficiaria de un, llamémosle desde la versión de María Amparo Casar, fue beneficiaria de una pensión y de una reparación o de un recurso que se le entrega por la muerte accidental, según María Amparo Casar, de su entonces marido, aunque exmarido. Aquí es en donde empiezan los contrastes. Por un lado, entiendo el caso de corrupción, sí, porque estamos hablando de una persona que decidió muy lamentablemente quitarse la vida. Y eso es muy lamentable y es muy doloroso para los hijos, para los familiares, es extremadamente doloroso. Pero existen reglas, existen leyes, existen convenios con aseguradoras que yo no conozco qué otra persona, y aquí es en donde entra la indignación. Cualquier otra persona que hubiera tomado exactamente esa misma decisión, hubiera ocurrido exactamente el mismo escenario, muy poco probablemente hubiera tenido ese recurso que se le entrega a María Amparo Casar. ¿Por qué? Porque no recurrieron a tráfico de influencias, influyentismo, etcétera, etcétera. A grandes rasgos, lo que informa el gobierno federal es, en 2004 entra a trabajar el entonces ya ex esposo, se tenían meses de haberse separado, María Amparo Casar, a Pemex. Estuvo 4 meses trabajando en la empresa y se avienta, se suicida. Antes siquiera de que se entregaran los dictámenes finales y demás de la muerte de esta persona, María Amparo Casar ya estaba cobrando un seguro, ya estaba cobrando todo el dinero, estaba cobrando una cantidad para sus hijos, para ella, su pensión vitalicia prácticamente, como si él hubiera fallecido por un accidente laboral y además como si hubiera trabajado por 20 años en la empresa, cuando solamente estuvo trabajando 4. Esas son las condiciones que nos dicen, este es un caso de corrupción. ¿Por qué? ¿Cuántas personas, y yo creo que todos lo hemos visto en nuestros canales cuando hablamos del tema, siempre hay alguien que te dice, yo tuve, al menos en mi caso, yo tuve un hermano
que falleció, estuvo trabajando 30 años en la empresa, falleció por un accidente laboral y fue un broncón para que le entregaran a su esposa pensión. Su esposa se murió antes de que sus hijos pudieran ver la pensión y pudieran ver el dinero de ese trabajador que durante 30 años estuvo partiéndose el lomo en Pemex y que muere por un accidente laboral. Y él no tuvo ni la ruta rápida, ni tuvo el camino fácil, él no tuvo la ruta del influyentismo para que le entregaran a su familia una pensión, teniendo y cumpliendo con los requisitos como el que se le entrega a María Amparo Casar. Pero también, por ejemplo, en casos recientes tenemos gente que, en un tema que es también muy polémico, tiene una distrofia muscular, es un empleado de Pemex, que tiene 30 años trabajando en Pemex, con todo y su distrofia muscular. Sigue siendo parte del jurídico de Pemex, sigue trabajando en Pemex, y es la fecha entre que ni la aseguradora ni Pemex le pueden otorgar un crédito para que él compre su casa, no para que él pueda pagar su casa. Ni siquiera eso. Si él tuviera los contactos de María Amparo Casar, muy probablemente se lo hubieran entregado, bajo como estamos viendo la dinámica. Ese es el escenario que indigna. Que quieren jugar con el tema del dolor, y es que se suicidó, y es que sí, María Amparo Casar diciendo es que apenas me enteré, cuando ahí estaban todos los documentos, no es como que alguien se esté inventando nada, esto ocurrió hace 20 años. Esto ocurrió hace 20 años. Entonces, ahí es cuando volteas y dices, por supuesto que hay una corrupción. Pero del otro lado, aquí es en donde entran mis preguntas. Ocurrió hace 20 años. ¿Por qué es hasta ahorita cuando el director de Pemex lo está denunciando? Y voy a más. Cuando el director de Pemex utiliza este argumento del INAI, que en los casos de corrupción se pueden desclasificar los archivos, es algo a los que cuando nos metemos a hacer solicitudes, Dani lo sabe, creo que todos lo sabemos, cuando hay un caso de corrupción de interés público, puedes desclasificar el archivo. ¿En dónde está la desclasificación de Odebrecht y en dónde está la desclasificación de Lozoya? Ese es cuando volteas y dices, ok, si vamos a usar este argumento, usémoslo, pero habría que usarlo en parejo para todos los casos y no nada más ahorita. Y no hablo solo de esta administración, hablo en el historial del tema de corrupción. Todos los que en algún momento han investigado, por ejemplo, que han intentado desclasificar aunque sea un archivo, se topan con la misma negativa del INAI. Que empiezas con esta batalla con el INAI de pues es que es un caso de interés público, es un caso de corrupción y por eso la propia ley de transparencia te dice que es pues que lo tienes que hacer público, que lo tienes que entregar. Pero ahora sí, entonces, por supuesto que están estas críticas y que yo, al menos yo sí desde esta trinchera digo, bueno, si ya vamos a agarrar esto, que es un claro caso de corrupción, pues también vámonos a desclasificar casos como el de Odebrecht, vamos a desclasificar casos como el de agronitrogenados, vamos a que la gente sepa sin testar todo lo que se ha declarado, porque las declaraciones de Lozoya, pues las conocemos por filtraciones que han dado a la prensa, pero no en el documento oficial. Y eso creo que nos daría muchísima luz en un camino de corrupción donde se ha utilizado a una empresa como es Pemex para actos de corrupción, no solamente con el caso de Odebrecht y Lozoya, sino también con casos de corrupción institucional, donde se le han entregado recursos que no se le tendrían que haber autorizado a una persona como María Amparo Casar. Estás dando varias líneas para comenzar la discusión, pero vamos ahora con el tema del INAI y los datos personales, Dani, porque también ahí hubo un error por parte del gobierno federal al momento de centrar la discusión. Publican los datos personales de María Amparo Casar al momento de difundir todo el expediente de este caso el pasado viernes, y lo vimos durante este fin de semana, como muchos se volcaron a hablar ahora sobre estos datos personales y la difusión, y no sobre estos temas de fondo, ¿no?, que son los que estaba planteando Meme Yamel. ¿Crees que sí hubo un error por parte del gobierno federal y luego el argumento que dieron también el director de Pemex? Mira, sí es un error, y que es un error que se repitió ya por 2 veces, ¿no? O sea, porque fue lo mismo que ocurrió cuando López Obrador lee la carta de la periodista del New York Times sobre el reportaje que iban a publicar, que era el cuarto, ¿no?, que lo ligaba con el narcotráfico, y ponen el número telefónico. Todo mundo fue en contra de, que el número telefónico, que los datos personales, pero bueno, se armó todo un escándalo. Incluso recuerden ustedes, periodistas salieron a decir, yo también doy mi número telefónico, que más bien era un call center, quién sabe qué habrá ocurrido con esa campaña, pero o sea, vaya que se explotó. Sí. Ahora, con este caso de Pemex, desde mi punto de vista, como lo alcancé a leer yo, me pareció un golpe muy limpio, un golpe político, 100%, es un asunto meramente político. El que Romero Oropeza saliera y dijera ABC de este caso de María Amparo Casar, estaba bien el asunto hasta ahí.
¿Era necesario? Pues sí, quizás sí, cuando estamos hablando de un grupo político, el de María Amparo Casar, muy activo, ¿no? Porque no es que María Amparo Casar esté relegada en esta administración, no, es una mujer que está muy activa en la política. Entonces, pues el gobierno federal decidió responder también de esa manera, de manera política. El asunto está en que se comete este error, creo que es un tanto de menospreciar el tema de los datos personales, porque publicas una carpeta en la que pues publicas, por ejemplo, las facturas, esto y aquello, que eso me parece perfecto, debe saberse porque ahí están los montos y eso es importantísimo, pero ¿qué cambia si pones o no una credencial de lector de María Amparo Casar o de los hijos de María Amparo Casar? Una credencial de lector es 100% irrelevante y por el contrario sí contiene datos sensibles como la credencial elector. Ahora, cuando sale el lunes... No, la dirección, ¿no? Luego que perdón, la dirección, CURP, todo eso. Y que eso se tapa de manera muy sencilla, que se me hizo ahí medio tramposón lo que dijo Romero Oropesa el lunes, cuando dice, no, es que el INAI dice que se tiene que entregar toda la información. Sí se tiene que entregar toda la información, pero se tiene que tapar los datos sensibles. Eso no es como dirección. Como la dirección. Y yo lo que es muy sencillo, o sea, esa carpeta con montos entregados a la familia de María Amparo Casar tiene toda la relevancia con o sin si no tuviera credenciales de lector. No cambias nada, no modificas nada, tu golpe no es menor, pero bueno, ahí sí siento que hay un menosprecio. Dicho eso, creo que lo que está de fondo, que tampoco me gustaría hacerle como más a lo del asunto del INAI, porque también actúan de manera muy predecible, ¿no? Porque el INAI últimamente, como también está metido en una guerra política, en un asunto político con el gobierno federal, pues claro que no van a desaprovechar una oportunidad para responderle y decir, oiga, presidente, usted está fallando. Y ahí tienen una oportunidad puesta en bandeja de plata para actuar, pero se me hace muy predecible y también un tema que puede venir a modificar muy poco cómo van las cosas y sobre todo a desviar el tema que está de fondo, que desde mi perspectiva es esta crisis que tiene el grupo de intelectuales, que sí ya hay que ir modificando esa palabra de los intelectuales, pero para ahorita, para fines prácticos, dejémoslo en eso. O abajo firmantes. O los abajo firmantes, porque es quitarles la máscara, que eso es muy necesario y eso es fundamental para un asunto de la transformación de la vida pública y política. O sea, nos estamos dando cuenta que ese grupo que se dedicó a generar material académico, a generar material en revistas de análisis político, es decir, los que nos estuvieron diciendo cómo debía ser el ritmo correcto de una verdadera democracia, cómo deberíamos aspirar los mexicanos a ser un país primermundista, pues resulta que recurren a las prácticas más mañosas, ¿no? O sea, cada dato de esa carpeta que presenta Pemex, de esa investigación, nos habla de que algo huele muy mal, de que lo que hizo María Amparo Casar, que eso también es otro dato que no se tiene que olvidar, no era cualquier persona en ese momento cuando ocurre la muerte de su esposo, que, o sea, era jefa de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Krill. En ese momento, el secretario de Gobernación de Fox, que también tenía un papel muy relevante en ese gobierno y también dentro del Partido de Acción Nacional, tanto que era presidenciable. Se le cruza a Calderón enfrente, otra historia que es de otro capítulo, pero, o sea, en 2004... Krill era visto como el sucesor de Fox, ¿no? Entonces, María Amparo Casar, como jefa de asesores, tenía un papel muy importante al lado de Santiago Krill. Entonces, no resulta extraño en la historia de este país que personas poderosas puedan manipular a su antojo ese tipo de casos, ¿no? Sí es muy lamentable hablar siempre de suicidio, eso lo queremos dejar muy claro, pero el tema está en cómo todo este problema termina por exhibir las injusticias que viven millones. O sea, estamos hablando, lo que ya decía Meme, el mismo mes en que se da la muerte, cobra seguro y cobra pensión. Las historias sobran de cómo es un martirio acceder a una pensión y además no es una pensión de 125,000 pesos mensuales, ¿no? O sea, estamos hablando de un dinero que es mínimo, que apenas alcanza para sobrevivir. Entonces, claro que va a generar ese enojo que creo que es muy válido
por parte de la gente, que digan, oye, o sea, ¿cuántas veces no están diciendo que Pemex está en crisis, que Pemex está ahogándose en deuda, cuando está escondiendo todo eso? O sea, ¿cuántos casos? Y eso es lo que se hace obligado, y yo sostengo lo que también puso Meme sobre la mesa, que es, ahora están obligados, si ya abrieron la cloaca de María Amparo Casar, están obligados a decir, a revisar cada una de las pensiones millonarias, porque resulta que la empresa, que está en constante crisis, aunque haya construido este país, pues está dándole vida de millonarios a muchísimos, y con ese tipo de anomalías. O sea, se tiene que aclarar sí o sí, porque, o sea, está lo de Bernardo Batis, que también ya con la entrevista que le da a Susana Oresti, híjole, no sé cómo deja el asunto, porque parte de todo lo turbio del caso es que Andrés Manuel en su libro dice, a mí me contó Batis que Héctor Aguilar Camín y María Amparo Casar van a verlo para pedirle que modifique del acta de defunción la causa de la muerte, que la cambie por accidente y que quite lo de suicidio. Y ahorita Batis como que ya diciendo, no, es que yo no me acuerdo, pero si dice el presidente que pasó, entonces sí pasó, ¿no? O sea, creo que ahí no está jugando muy bien la memoria por parte de Batis, no ayuda a toda la polémica, porque estoy realmente sorprendida del enojo que hay en la gente, pero que creo que es algo maravilloso, porque María Amparo Casar ya no es una persona que pase desapercibida en la calle, sino que ya se le ve como una persona que forma parte de un grupo de intelectuales que se estuvieron vendiendo como generadores de conocimiento, y en lugar de eso estuvieron sosteniendo a partidos políticos como el PRI y el PAN en el poder para hacer de las suyas, y el caso de una pensión millonaria es solo un ejemplo. Creo que ese es el punto central de esta discusión, cómo termina afectándole a cierto grupo este tipo de acciones que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Adri, el uso de la influencia, por ejemplo, para beneficiarse con pagos, que fue lo que estamos viendo en este caso de María Amparo Casar. Al momento de mover las piezas, bien hacía referencia ahorita Dani de esta entrevista a Bernardo Batis, en donde él dice, después de que se da la primera acta de defunción, lo que se puso es que fue muerte voluntaria. Entonces, ¿en qué momento pasa este cambio a pasar 20 años, en donde en 20 años Pemex, una aseguradora, que es al final de cuentas con recursos de Pemex, que se le está pagando a los hijos y que se le está pagando también a María Amparo Casar una pensión post-mortem, que se suspendió sí en febrero, pero febrero del 2024, estamos hablando que casi 20 años después se habla de este tema. ¿Qué pasa también al momento de destapar a toda esta élite que se ve afectada con este tipo de decisiones del sexenio del presidente López Obrador? Pues nada, lamentablemente lo que estoy viendo y que me preocupa mucho es la forma, el momento en el que lo está haciendo. Creo que fue ilegal que hayan suspendido pues esta pensión. Aquí el tema, y porque tiene que quedar muy claro, yo jamás voy a defender a una persona como María Amparo Casar, para quienes la conocemos, y tuvimos, digamos, el infortunio de trabajar o colaborar con ella, pues conocemos no solamente su cuestionable trabajo, sino también la persona tan deleznable que fue y que ha sido, ¿no? Con muchas personas, particularmente con muchas mujeres, el hostigamiento laboral. Pero sí hay que tener en cuenta algo que está sucediendo. Esto que se exhibe de esta forma me parece que tiene muy pocas posibilidades de tener éxito por la vía legal o penal. Es decir, lo que está buscando Pemex es que se le regrese, en alguna medida, pues los recursos, ¿no? De estos 31 millones de pesos, que tampoco la aseguradora vaya a demandar a Pemex, etcétera. Pero la forma en la que se hizo, hay que ver si realmente eso va a llegar a un buen puerto. Es decir, estamos en un momento electoral y desde mi punto de vista esta es una jugada electoral del presidente López Obrador. Yo no sé si esto realmente era necesario o abonaba, o si realmente le molestó tanto el libro que acaba de publicar María Amparo Casar, si fue una manera de reaccionar ante una publicación que podemos discutir de sus datos, de su apreciación del trabajo tan
digamos, pues sí tan cuestionable, ¿no? De utilizar al periodismo, a la investigación académica, ¿no? Con fines políticos muy concretos, ¿no? Las prácticas que me parecen poco éticas. Pero aquí hay el tema de la legalidad, del debido proceso, me parece que es lo que está en el fondo. Por un lado, tienes a un presidente que saca un tema muy específico, una persona, ok, son 31 millones de pesos. Para la mayoría de las personas que pues sobrevivimos el día a día, pues es mucho dinero. Obviamente eso, pues entre su electorado, entre su base, pues genera indignación. Pero no es de los casos de corrupción o de este sexenio, ni de cerca el más importante. Tenemos allá a Rosario Robles ya libre, ¿no? O sea, el tema de la estafa maestra que fue en otro sexenio y que realmente eran miles de millones de pesos, bueno, pasó la historia prácticamente sin pena ni gloria. Vemos un Gertz Manero que tiene su propia agenda particular. No sé esto realmente a dónde vaya a llegar, sino es que le está permitiendo, le está dando la posibilidad de victimizarse a sí misma. Y creo que pues en este caso lamentablemente tiene razón. ¿Por qué? Porque me parece que el procedimiento estuvo mal. Porque en primera cita Octavio Romero un párrafo, bueno, de todo lo que tiene que ver con esto de transparencia del INAI, pero no se le olvida que tiene que pasar por el INAI, o sea, no es de manera automática ni el gobierno, ni Octavio Romero, ni ningún funcionario en lo inmediato quien tiene que tomar esa determinación, o sea, pasa por el INAI es el que tiene que decir, ok, se comprueba, y entonces ya, digamos, o están los elementos suficientes para que se dé a conocer la información, sobre todo si ya vas a citar justamente lo que ya mencionaba, si vas a citar al INAI, bueno, el INAI tiene un procedimiento para poder hacer públicos esos datos. Entonces, me parece que se está poniendo en un momento en el que me parece que lo que menos necesita, sobre todo el gobierno y esta campaña, es una situación en la que se le permita a la oposición victimizarse. Y creo que eso es lo que está sucediendo. No sé si tenga una jugada política de fondo que esté viendo el presidente, que estén juntándose estos abajo firmantes, etcétera. A mí lo que me parece también de pronto muy lamentable es que estén juntando causas, ¿no? De pronto ves a personas quizá que son súper críticos con el presidente, pero que no son este grupo de Lorenzo Córdoba, de Murayama o de María Amparo Casar, y que ves que están poniendo digamos, en la misma en la misma balanza están poniendo lo de Marcela Turati, ¿no? Y lo de María Amparo Casar. Es como escandaloso realmente que puedan dimensionar en el mismo nivel estos dos casos, ¿no? Que sí me parece que es una cuestión absolutamente distinta y que María Amparo Casar ha tenido un papel sumamente relevante en la política, sumamente cuestionable en cómo ha operado, incluso en los tiempos. Hay que recordar también en esta entrevista que se le hace a Enrique Peña Nieto, cuando dice que lo abandonan a los 2 años de prácticamente haber empezado a gobernar, es cuando surgen Mexicanos contra la Corrupción. Entonces, ya estaban buscando, o sea, esto de que no, Mexicanos contra la Corrupción, le ha golpeado a todos por igual. Sabemos que eso no es así, pero además, cuando ya empiezas a ver los tiempos, ¿no? Quienes empezamos a colaborar en esa organización o quienes fuimos, digamos, miembros fundadores de esa organización, pues le estábamos dando la oportunidad a una situación que parecía, digamos, poco común o atípica, de empresarios que realmente estuvieran en contra del priismo y del priismo de Enrique Peña Nieto. Entonces era como de, pues eso hay que verlo, ¿no? Si realmente van a trabajar en contra de la corrupción, pero ya cuando ves esta escena, ¿no? En la que entrevistan a Peña Nieto y dice que pues, lo abandonaron o empezaron una campaña para quitarlo del poder a los 2 años, te das cuenta, pues es este mismo grupo, ¿no? Es este mismo grupo que tiene estos intereses, ¿no? Y que ya habían abandonado a Peña Nieto. Entonces, no es como que fuera parejo. Y también al interior de esta organización, pues sabíamos, ¿no? Que había una presión constante porque eran muchas investigaciones en contra, pues, de gobiernos priistas. Desde Javier Duarte y Roberto Borge, que eran los que presume más María Amparo Casar, pero estuvieron presionando mucho también para que, sobre todo Claudio X González, para que saliera corrupción de López Obrador. Es decir, Claudio X González
funda esta organización para sacarle la Casa Blanca a López Obrador. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues sacaron un remedio de una casa gris, ¿no? Muy forzada una investigación, con muy poca ética también de por medio, forzando las palabras o forzando la redacción, y que creo que quedó exhibido que, bueno, la corrupción sí había y estaba en otro lado, ni siquiera, o sea, pero era lo emblemático que realmente ellos querían demostrar, que había una casa que también tenía el presidente, pero bueno, en este caso ni era el presidente, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo un poco para empezar. Alina, los intelectuales. Y vamos a esa otra parte, porque están pintando al presidente como un personaje que está buscando venganza, que tiene sed de venganza, de estar, pues sí, ¿no? En ese tono. El fin de semana vimos que se despliega un primer comunicado en apoyo a María Amparo Casar, en donde está firmado por Ángeles Mastreta, por Enrique Krause, por Roger Bartra, Joaquín López Dóriga, Ciro, Rafael Pérez Gay, Pascal Beltrán del Río, José Cárdenas, Azucena Uresti, León Krause, Antonio Lascano, Héctor de Mauleón y más. Recuerdo en una ocasión que Meme Yamel vino aquí a grabar Radicales, en donde ella hablaba sobre quién les dijo que son intelectuales. Ellos mismos, se respondió Meme Yamel solita. Ellos mismos se pusieron esa etiqueta de intelectuales. Y también Dani ahorita lo recuperaba un poco, cómo ellos mismos han buscado sus intereses y han intentado ponerse como un caparazón para cubrirse y taparse entre ellos mismos. Hablemos de ese grupo que busca ciertos privilegios y que al momento de que son tocados, salen este tipo de desplegados y vienen a emprender toda una lucha en contra del presidente López Obrador. Y termino nada más diciendo, me llegó hoy en la mañana el libro de los puntos sobre las IES, en donde llega el título: conoce el libro que desató una, entre paréntesis, otra venganza política. Están hablando ya acerca de cómo este libro de los puntos sobre las IES, y Adriana lo mencionaba, también María Amparo Casar lo dijo en una entrevista con Carmen Aristegui, están cometiendo una venganza contra mí después de que presenté este libro, después de que estuvo Héctor Aguilar Camín acompañándome y ahora nos quieren relacionar, pero esta reunión nunca pasó. ¿Quiénes son este grupo de intelectuales que buscan y que intentan poner esta idea? Bueno, en realidad lo que hemos visto durante las últimas décadas es realmente una relación directa entre la concentración de poder económico en unas cuantas manos y la relación con los medios de comunicación. Es decir, ya lo hemos dicho muchas veces, durante la década de los 80s, los 90s, lo que vimos fue la priorización del desmantelamiento del Estado mexicano, entregando las mineras, entregando el territorio, entregando el agua, entregando la electricidad en unas pocas manos, ¿no? O sea, pasamos de ese priismo revolucionario emanado de la Revolución Mexicana a un punto de quiebre en el 68, pero también a un nuevo modelo productivo, ideológico, a partir de la década de los 80s con la entrada del neoliberalismo. El neoliberalismo implicó que también había que tener una forma, ¿no? En su momento, bueno, en el 68 ustedes recordarán esto de hoy es un día soleado, ¿no? O sea, ya había la forma en la cual se acaparaba la información. En algún momento fueron los grandes medios impresos, ¿no? Durante la revolución, etcétera, de izquierda y de derecha. Pasó la imprenta a hacer televisión, a hacer la radio, y entonces también se fueron enquistando las formas en las cuales consolidar proyectos económicos a través de intelectuales orgánicos, ¿no? A través de comunicadores, a través de periodistas que dieran esa legitimidad, ¿no? Que lograran implantar en el sentido común que lo que hacía el gobierno era lo correcto. Se inventaron un montón de cosas para tratar de legitimar, ¿no? el arrebato del territorio, el despojo, la criminalización fue la constante para ir en contra de movimientos sociales, la estigmatización en contra de los movimientos populares, la persecución en contra de la guerrilla. Es decir, esto siempre vino acompañado, ¿no? La estrategia del gobierno fue muy cercana a muchos medios de comunicación que se dedicaban a eso. Sin embargo, creo que el desarrollo de las tecnologías también ha fungido un rol central, ¿no? Para ir destrabando todo eso, porque se ha hecho más horizontal la conversación. No necesitas, y lo hemos dicho aquí, ser presidente de la República, fiscal o lo que sea para tener una cuenta de Twitter, ¿no? Es decir, tienes el tweet de Vicente Fox, de Andrés Manuel López Obrador, de Felipe Calderón, pero también tienes el de cualquier ciudadano, ciudadana, e incluso de bots alterando, ¿no? Es decir, todos tienen acceso ahí, contrario a la unidireccionalidad
publicidad que te otorgaba la imprenta, no había forma en que rebatieras, en el caso de la televisión tampoco, y es esa ruptura que se da en el 2018 que la gente dice, pues ya basta, ¿no? Yo tengo esta hipótesis de que al final hubo gente que siempre estuvo situada ideológicamente en la derecha. Sin embargo, la discusión pública se movió un poco más a la izquierda y ellos quedaron exhibidos de que el centro no existe, ¿no? O sea, tal es el caso de Carmen Aristegui, ¿no? Que bueno, ella ha jugado un papel terrible en los golpes de Estado en la región, en América Latina, entrevistando a Guaidó, a Yanine Áñez, a todo el golpismo en América Latina, pero en el caso de México no tenía, digamos, pues la necesidad, ¿no? De pronunciarse en tal o cual sectores, porque ella en el centro estaba muy cómoda. En el caso de Denise Dresser, pues le hemos visto también cómo pues se enfureció, ¿no? Porque le quitaron ese discurso de ella, la mujer demócrata, que te dice que es bueno, que es malo, y hasta la fecha se asume progresista a pesar de salir en medio de, o sea, legitimando un montón de cuestiones súper poco éticas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de personajes pues quedó en la extrema, en la derecha, y algunos en la extrema derecha, y otros tantos que de plano perdieron el piso porque les quitaron todo, empezando por el dinero, ¿no? O sea, el punto de quiebre también con muchos de estos medios de comunicación e intelectuales son los millones de pesos que recibían del erario público a través de publicidad. Eso me queda claro que ha marcado un antes y un después, y hay casos particulares como el de Salinas Pliego, a través, ¿no? Porque se mezcla mucho esto de la intelectualidad orgánica a través de columnas, o también los medios de comunicación, que hoy son los abajofirmantes como López Dóriga, Ciro, etcétera, etcétera. Y hay casos como el de Salinas Pliego, que también no solo es que ya no tengan esta publicidad del todo, sino que sus grandes negocios, porque no son solo medios de comunicación, son negocios con muchísimas manos en todos lados, ¿no? Muchísimas carteras, les quitan el manejo de programas sociales, el manejo de remesas, les hacen pagar impuestos, entonces pues enloquece y pierde toda cordura, a tal grado de que, bueno, lo que hemos hecho análisis aquí, creemos que puede candidatearse de cara al 2030. Entonces, en conclusión, lo que vemos es una reconfiguración de esa llamada intelectualidad, porque también viene una democratización del debate, es decir, no es que haya gente que piense más y que piense menos, sino que lo que pones sobre la mesa son los privilegios, las condiciones sobre las cuales la gente pues no es lo mismo haber venido teniendo padres y herencia francesa, ¿no? Y haberte dedicado toda la vida a la academia y eso, que ser hijo de campesino. O sea, no es una cuestión de IQ, es una cuestión de condiciones sociales, económicas, sobre las cuales tienes acceso o no a una información. Entonces, eso es lo que está de por medio, el que se asumieron ellos como los intelectuales, claro, porque ellos tenían acceso, como fue la Revolución Industrial, o como fueron estos grandes también intelectuales mexicanos que tenían contacto con la Ilustración francesa, ¿no? Con otros procesos que obviamente les daban cierta orientación de vanguardia, y que hoy en México pues la gente también se puede enterar con mucha facilidad lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Estados Unidos, sin necesidad, ¿no? De tener información privilegiada. Y pues eso, yo creo que están muy, muy molestos de que hoy la gente también sepa eso, que son humanos, ¿no? O sea, no son entes ahí en el universo, en el multiverso, diciendo, tienes que pensar así, porque la gente dice, ¿y por qué? ¿Por qué me tienes que venir a decir cómo pensar, cómo actuar? Y también son muy brutos, ¿no? Y con eso cierro, o sea, la verdad es que uno les quiere echar la mano, pero pues no se dejan tampoco, se la pasan fingiendo, mintiendo, y vemos que trataron de construir una campaña primero de la vida civil, ¿no? La sociedad civil, que era partidista, la marea rosa, y de repente tienes a Lorenzo Córdoba en el templete, y bueno, dicen, pues ya se nos acabó el tiempo, súbete Xóchitl, y ahora va a estar en el templete. Entonces también la gente pues no es pendeja, ¿no? O sea, la gente dice, oye, vienes diciéndome que esto no era un movimiento por Xóchitl, que este no era un movimiento por no sé qué. Entonces, bueno, lo preocupante es que no solo es Xóchitl, no solo el PAN, sino la capacidad que todavía tienen, porque eso, a diferencia del discurso comunista que ellos dicen que hay en México, no es verdad, no les han tocado sus concesiones, todavía tienen una gran capacidad de incidir en ese sentido común de la población. Hablamos de todo un aparato, ¿no? O sea, no nada más son personas aisladas, sino están integrados en este grupo. El 20 de febrero del 2024, aquí en Sin embargo, se publicó la columna de Álvaro Delgado, en donde él escribe, y se llama La Marcha Hipócrita.
Junto con el magnate Claudio X González, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, constituyen la triada que articula a la derecha en México. El primero es el mando operativo, el unificador del PRIAN que creó Carlos Salinas, y los otros le dan el sustento ideológico. Pero a los tres no los mueve un proyecto de nación, sino la vulgaridad, el dinero. Y tienen razón los tres en protestar contra el presidente, porque sí afectó sus intereses. Krause y Aguilar Camín pasaron de recibir 537 millones de pesos en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a no recibir ni un centavo en la actualidad. ¿Qué tanto se han beneficiado estos grupos meme? Porque lo que vemos ahorita, y es con estos párrafos que leía de la columna de Álvaro Delgado, nos pasamos a este tema que decía también Alina, cómo tienen a un Lorenzo Córdoba dando un discurso y cómo este aparato poco a poco se ha ido desarticulando a la vista, ¿no? de la sociedad y a la vista de todos nosotros. Lorenzo Córdoba escribe también en su cuenta de Twitter: usar la muerte de un familiar para denostar desde el poder a una ciudadana es un acto de autoritarismo vulgar y cobarde. Usar el poder del Estado para difundir datos personales es un desquiciado acto que raya en el totalitarismo. Mi solidaridad con Amparo Casar. No hablemos nada de lo de fondo, hablamos nada más de la superficie de estos temas, cómo se benefician y cómo ellos mismos se están articulando también para tratar de imponer este tema de nos estamos convirtiendo en Venezuela, seguimos en el comunismo y todo este gobierno ha sido malo para nosotros nada más. Alina, ¿nos estamos convirtiendo en Venezuela? ¿Y por qué nadie me había dicho? Le estoy echando ganas, pero no. Es que yo no veo claro, maná. O sea, fracasando. Estás fracasando. Se ve muy, muy lejos. Sí, Estás fracasando. ¿Qué pasó? No. Échale ganitas, Alina. Ahí voy a... Ay, avísale también al Gisdor, ¿no? Sí, Échale ganitas, sí, yo no oye. veo claro. Lorenzo Córdoba, si quiere hablar nada más de lo de encimita y se quiere indignar por el tema de datos personales, pues creo que no es el mejor ejemplo. Mejor que Lorenzo Córdoba nos diga por qué es inaceptable y cómo es que nunca dijo nada, que desde el Instituto Nacional Electoral que él dirigía se filtraran los padrones electorales, no una, 2 veces. Yo creo que hasta 3, si no mal recuerdo, 3 veces. ¿Cómo es que eso no es indignante? Perdón, pero a mí sí me indigna que se vendieran en Mercado Libre. Ni siquiera es como que se filtraran y estuvieran circulando. Cobraron por eso. Alguien obtuvo dinero a través de esa filtración. También me indigna que Lorenzo Córdoba se indigne por este tema, pero no diga nada de los 400 millones aproximadamente que el órgano interno de control recientemente le observó, dentro de las muchas observaciones que le hicieron durante su gestión en el instituto, por mal manejo de las prestaciones o las adquisiciones de automóviles. Volvemos al tema de las motocicletas, estas Harley Davidson. Lorenzo Córdoba, lo que voy es que no es ningún ejemplo de pureza, no es ningún ejemplo moral ni siquiera. El punto es que pues entre ellos se están protegiendo las espaldas. Estamos hablando que María Amparo Casar forma parte de su club de Toby. De las pocas mujeres que forman parte del club de Toby, por cierto. Creo que solamente es Denise Dresser y ella. Son las mujeres que forman parte del club de Toby. De ahí en fuera, que alguien me diga cuántas otras mujeres llegan con este tono de intelectuales, como María Amparo Casar y la propia Denise Dresser. En realidad ninguna. Y algo en lo que coinciden María Amparo Casar y Denise Dresser es que además se han sentido intocables. Por ejemplo, María Amparo Casar, desde una organización donde se supone que se combate a la corrupción y la impunidad, hizo caso omiso a denuncias de acoso. Y ella no me va a dejar mentir. O sea, hizo caso omiso, nunca estuvo del lado de las mujeres, nunca estuvo del lado de las denuncias. Si se supone que realmente lo que estás buscando es combatir la corrupción y la impunidad, el buen juez por su casa empieza. ¿Cómo es posible que estando en esta organización y liderando esta organización, ya no solamente haces caso omiso a las denuncias por despidos injustificados, que esa es una, sino a denuncias de acoso, y en vez de proteger a las víctimas, vas y proteges al acosador? No tiene sentido. Y eso es María Amparo Casar. Y más de lo mismo con Denise Dresser. Denise Dresser siempre ha vivido con la bandera del feminismo y que nadie es más feminista que Denise Dresser y que nadie combate más la violencia política de género que Denise Dresser, pero ella misma ejerce violencia política de género en contra de muchas otras mujeres. Y cuidado y le digas algo, porque entonces estás mal y tú, feminista, eres mala. Entonces volteamos a ver estas figuras y cómo entre este grupo de intelectuales se protegen todos.
no combaten la corrupción, ellos al contrario utilizan a los medios, utilizan a la prensa para fines. No estoy diciendo que no sacaran escándalos de corrupción, no digo que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no sacara estas muy buenas notas que hicieron en su momento, y creo que le han bajado mucho a la calidad, pero en su momento salieron. Pero ¿cuál era la motivación detrás de eso? Yo siempre he dicho, las grandes causas no necesariamente son grandes causas. Tienes que ver cuál es la motivación detrás de esta gran causa. Todo cambia cuando la motivación no es combatir la corrupción. Todo cambia cuando la motivación no es hacer justicia. Al contrario, lo que quieres es favorecerte del tema. Y estamos en tiempos políticos. Coincido en que el golpe que da el presidente es un golpe político. El presidente es un gran estratega político y también lo hace en este momento. Pero si somos congruentes, el presidente nunca se ha quedado callado con lo que representa Claudio X González, con lo que representan estos intelectuales y con lo que representan Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Siempre ha sido como muy consistente en hacer estas críticas y en hacer estas observaciones en quiénes son ellos. Y cuando algo no les conviene, entonces salen y brincan. Hoy vienen con esta próxima marcha rosa, que desde el 2021 para acá nos dijeron que era de la sociedad civil, que era una marcha libre de partidos políticos. Nunca les creímos porque siempre fue convocada y participaron los políticos. Siempre estuvo que Chuchito Zambrano, Alito Moreno, Kenia López Rabadán, siempre han estado ahí. Lo bonito de todo es que al final siempre las cosas llegan a su sitio. Viene una nueva marcha rosa. Nada más que esta sí va a ir Xochitl Gálvez y Taboada, ¿no? Candidatos que usaron el rosa porque ya les dan pena los colores de sus partidos. Candidatos que prefieren usar el tema del instituto, del INE, para decir que ellos son independientes y que la sociedad civil, porque, y eso también es lo irónico, y Alina no me dejará mentir lo chistoso que esto suena, pero ellos sí intentaron hacer un golpe de Estado, estaban orquestando el golpe de Estado hablando. Lo estaban orquestando. Si nos vamos a todas las fases del golpe de Estado hablando, lo hicieron. Solamente les faltó la última. ¿Y por qué no podían con ella? Porque necesitaban voluntad de la gente para que se inundaran las calles y creyeran en que realmente el Estado de Derecho estaba en riesgo, que las instituciones estaban en riesgo, que la seguridad, estábamos en un estado de ingobernabilidad, que lo han intentado. Intentaron dar ese golpe de Estado hablando, pero les falta algo esencial, la voluntad de millones. Entonces, cuando no lo tienen, simplemente quedan en ridículo. Y todas las defensas que hacen y todos los argumentarios que dan, quedan en ridículo. Porque si realmente tuvieran razón, tendrías a millones, no estoy diciendo que no tengan unos cuantos, pero estamos hablando de un país ya tirándole a los 140, o sea, ya nos acercamos a los 140 millones de mexicanos, y es imposible que ellos solamente se mantengan con sus 2, 3, 5 millones, dependiendo la ciudad en la que estás, dependiendo las que se manejan. No estoy diciendo que todos los mexicanos estén contentos, no estoy diciendo que todos los mexicanos vean lo que se ha hecho o que critiquen justamente lo que falta y lo que se tiene que hacer por delante, pero tampoco es cierto que todos los mexicanos creen en ellos. Y eso es la clave más importante para entender qué es lo que ha pasado con los intelectuales, qué es lo que ha pasado con este grupo de personas que se autotitularon intelectuales y que, como están viendo que la sociedad está reaccionando en su contra, que la sociedad los está criticando, que la sociedad les está respondiendo, se hacen víctimas. Es que yo soy soy víctima de violencia política de género, es que yo soy víctima de una persecución del Estado. Manos, si yo siempre, y creo que todos estamos de acuerdo con esto, si tú eres inocente, el que nada debe, nada teme, y tienes los documentos para probar tu inocencia, los tienes. Por ejemplo, María Amparo Casar, y todos están hablando de una censura desde el Estado. María Amparo Casar nunca dejó de trabajar en el 11, para empezar. Y además le incrementaron el sueldo a María Amparo Casar. O sea, desprotegida nunca está. Exacto. Además recibe su pensión, pero recibía unos 170 mil pesos mensuales del Canal 11. ¿De verdad? Bueno, imagínate con Mexicanos contra la Corrupción. No, pero espérate, súmale. O sea, ¿cuánto recibirá María Amparo Casar mensualmente? ¿Desprotegida? Me queda claro que no está, ¿no? ¿Censurada? Tampoco. Pero, ¿creen realmente que un medio público como es el 11 se mueve sin que el presidente sepa lo que pasa adentro? O sea, ¿realmente se compran esa? O sea, sí lo maneja Brito, un abrazote a Brito, pero, o sea, sí ubican que es un medio del Estado, ¿no? Sí ubican que es un medio del Politécnico que recibe presupuesto, que depende de la Secretaría de Educación Pública. O sea, sí entienden cómo funciona el Canal 11, porque de alguna manera cuando les conviene dicen que el Canal 11 es público, cuando no les conviene entonces es privado, no es. Entonces, me parece muy interesante que dicen, no, es que censura y demás, si el Estado le ha estado pagando a María Amparo Casar, y esto completamente sabido por el presidente de la República, al que acusan de censurar.
es una curiosa dictadura en la que estamos viviendo, una curiosa Venezuela, una curiosa, como le quieran llamar, un curioso comunismo muy... Que financia a los opositores. Sí, es un comunismo Muy chafa, ¿no? Salió muy chafa este comunismo. Sí, es un comunismo como que no Qué cumple con los decepción. requisitos, ¿no? Sí, una dictadura Qué decepción. comunista muy rara. Nadie que realmente se diga, yo comunista, estaría de acuerdo. ¿O me equivoco? Ay, no, es que de verdad creen que la gente es pendeja. No, Es que Así es le eso, puedes poner de es eso. cabeza a este Delito, programa. Los intelectuales que creen que la gente es... Ya lo tenemos. Porque además, Dani, también ya estaba empezando a tocar meme el tema de María Amparo Casar, que tiene un espacio en el 11, que cuántos años la hemos visto en ese lugar, pero también vemos a más intelectuales ocupando lugares que muchas veces quisiéramos que no estuvieran ahí, ¿no? Que son, que llegan en televisión pública, televisión privada, pero que siguen ocupando este tipo de espacios. También los intelectuales, intelectuales, quiero ponerlos entre comillas, en este sexenio los hemos visto que están gritando cómo se les está cayendo todo su show, cómo se les está cayendo también los privilegios que han tenido, y eso es lo que más les duele a toda esta élite, que hay que llamarla así, que solamente es un grupo los cuales tienen acceso. Con este enfrentamiento que han tenido con el presidente López Obrador, ¿qué va a pasar ya en este último tramo? Y en donde vamos a ver también una transición hacia cómo van a reaccionar ahora, si se cumplen también estos pronósticos y lo que se ha pasado en lo que hemos dicho de las encuestas, si llega a una presidencia una mujer y es Claudia Sheinbaum. Yo quiero empezar también por las preguntas que lanzó Adri hace rato en su participación sobre el asunto de si era el momento adecuado, ¿no? Para que el presidente López Obrador lo sacara. Pensando en eso, yo digo que nunca hay un momento adecuado para sacar un tema tan incómodo como este, ¿no? O sea, y lo tenía que sacar cuando fuera. Le queda poco tiempo, pero el presidente López Obrador ha demostrado desde el inicio de su administración que tiene objetivos muy claros, y la élite intelectual es uno de los objetivos clarísimos de López Obrador. Sí, es época electoral, pero antes era la época de la elección intermedia, después era la época del conflicto con Piña. O sea, López Obrador no ha dejado de tener un tiempo en el que no haya algo político, ¿no? Ahorita sí están las elecciones, pero a ver, si no era el tiempo para que López Obrador sí respetara el tiempo, por ejemplo, un ejercicio bien simple. Si se asoman a la librería de Sanborns, van a ver en los espacios principales una cantidad de libros en contra del gobierno de López Obrador. Sí. Están los de Casal, los de Héctor de Mauleón, o sea, pero siempre hay en los exhibidores principales del Sanborns, y hagan ustedes ese ejercicio, más de 5 libros en contra del sexenio de López Obrador. En lo personal, yo no sabía que María Amparo Casar estaba sacando un libro nuevo. En lo personal ya tengo todos, dicen. ¿Ya lo leí? Ese es el tema de la colección. Sí, me quejo porque no lo tengo. No, o sea, estoy indignada. Y me parece también muy forzado que diga, es que es en respuesta a mi libro, o sea, sí, es que el presidente se le irían las mañaneras respondiendo a cada libro que se publica en su contra. De verdad. Y que además eso se publican como agua. Sí, o sea, sí, las editoriales las siguen controlando. Les ha ido muy mal porque ya están en el ojo público, sí, pero la fuente por la que ellos distribuyen sus materiales continúa ahí. Otra vez regresamos, ¿qué tipo de dictadura es esta que permite la difusión de los materiales de los adversarios? Muy chafa. Ajá, porque, y es al otro punto que quiero ir, sobre que les permite victimizarse. Llevan 6 años victimizándose. O sea, encontraron en el hacerse víctimas una manera de estar respondiendo a López Obrador. Por eso, estas etiquetas de que es dictador, que esto y que aquello, llevamos 6 años así, ¿no? Entonces, me parece que era oportuno, que era necesario, porque resulta que los que escribieron estos manuales del buen comportamiento del político mexicano son una bola de mañosos y mañosas también. Entonces, nunca va a haber un buen momento para hablar de un asunto de corrupción, pero siempre es necesario hacerlo, ¿no? Y el hecho de que María Amparo Casar tenga un archivo en el que diga
en el que se diga que ella pidió modificar la causa de la muerte, en el que la familia, incluso cuando estaba la investigación abierta para garantizar la buena conclusión de la investigación para saber si se había suicidado el señor o lo habían asesinado, ella ya estaba cobrando, o sea, lo hubiera puesto en su libro, los puntos sobre las IES, como se llame, pues de la corrupción en Pemex. O sea, y ese asunto creo que, digo, también nos lleva a otro pendiente, ¿no? O sea, lo que se hizo en Pemex en términos de corrupción es una probadita. Sí. ¿Era necesario sacarlo? Sí, pero es una probadita, ¿no? Todo lo que sabemos, por ejemplo, lo del sindicato, que se hizo toda una reforma para modificar, acabar con los líderes corruptos. En Pemex no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero, o sea, creo que a pesar de mencionar esa lista de pendientes, creo que también es necesario que no dejemos ir limpia a esa élite. O sea, yo sí me sumo a eso, de que el tema de que siempre salen bien parados, creo que eso ya se les debe acabar, ¿no? Ya no es justo para muchas personas, ni siquiera ya no es justo para quienes están ahí intentando también hacer trabajo intelectual, ¿no? Trabajo de generación de conocimiento, pero que no pueden entrar porque todo lo controla Krause y su grupo, ¿no? O sea, no, pues ahora ya hay una resistencia de decir, oye, tú no puedes estar escribiendo sobre temas de corrupción, ni dando consejos, ni dando conclusiones, ni dando esto puedes hacer, esto, o sea, tú, María Amparo Casar, creo que es muy necesario desnudarlos porque los hemos aguantado y los hemos mantenido mucho tiempo, que creo que eso es lo más grave. Les hemos dado una muy buena vida y ahora María Amparo Casar tiene que hacer frente a todo esto que se le está viniendo encima, porque ella incluso es partidaria de eso, ¿no? De que la gente que es acusada de corrupción que responda. Entonces, ella ahora está en esto, se va a victimizar, pero no es sorpresa y se tiene que dar, sea el momento que sea, pero sí creo que tiene mucho valor el que el presidente en todo este periodo no haya dejado irse limpio a todo ese grupito. Es el dinero el que los mueve. ¿Podrán estar otro sexenio, Adri, así, victimizándose? Pues es que aquí el tema que me parece importante y sobre todo cuando me refería yo al momento, es sobre todo por la forma, porque un linchamiento mediático, o sea, realmente va a tener consecuencias penales y legales, se va a resarcir el daño si realmente hay un acto de corrupción. Lo que me parece que aquí grave es que a mí me parece que esto afecta más a Claudia Sheinbaum, esto que sucedió, o sea, en estas últimas semanas, desde mi perspectiva, es un movimiento que no estaba o no estuvo bien pensado porque tiene un objetivo literalmente de un linchamiento mediático, porque no va a tener una conclusión penal o legal, porque además ya se violó el debido proceso, la presunción de inocencia. Es decir, si esto hubiera iniciado, o sea, el presidente pudo haberlo hecho por otra vía y sacado, digamos, a relucir cuando ya tuviera, digamos, el avance en la investigación, pero el presidente ya juzgó en la mañanera. Y también, pues, parte de los jueces fueron, pues, toda su base. O sea, sí, a lo mejor hay elementos, porque creo que también eso se puso, los documentos a disposición de la gente para que cada quien saque sus conclusiones, pero, pues, eso es un procedimiento, digamos, tal cual, legal o penal. Así es como se debe de hacer. Yo creo que no, yo creo que justamente para eso hay instancias. Y entonces, cuando dicen que no hay Estado de Derecho, pues me parece que le están dando la razón, ¿no? O sea, el presidente está dando la razón porque no es así como se lleva a cabo un proceso legal o penal en estas circunstancias. O sea, yo estoy de acuerdo en que se tiene que exhibir lo que es las cantidades millonarias, los actos de corrupción, lo que se les destinaba en otros gobiernos, que creo que sí se tiene que dar un giro a esta base intelectual y creo que está sucediendo. Creo que la gente también ya ha desplazado a ciertos círculos de comentaristas, sobre todo en los clubes de Toby o estas mesas de señoros. O sea, hay quizá más variedad de contenido, quizá no en las condiciones más adecuadas, sobre todo hablando en lo económico, porque muchas veces buscamos crear espacios subsistiendo, sobreviviendo, etcétera, pero hay audiencias que están más despiertas o que están buscando otros contenidos y que sí ha sido la conferencia mañanera un lugar en donde se ha exhibido
pues la forma de operar de estos personajes. Pero una cosa es haberlo dejado como el viernes, pues una exhibición, pero ya la parte de los datos personales, crear un micrositio, como digo, a mí sí me parece que fue un tema personal. Yo no menospreciaría por más libros que haya. Yo no digo que sea un buen libro, el libro de María Amparo Casar, pero por ser quien ella representa, una organización además con estos tentáculos, ¿no? Con otras organizaciones, y precisamente porque es una de las pocas mujeres que está dentro de estos clubes de Toby, yo no menospreciaría justo el papel que ha tenido ella, tanto en la oposición, ¿no? En la parte hasta operativa, con las candidatas, o en el caso de la oposición, ¿no? Con Claudia Sheinbaum, con la María Rosa, etcétera. O sea, a mí me parece que tiene muchas de esas conexiones desde los propios exconsejeros electorales del INE, y que eso está muy bien que quede en evidencia, pero el punto es, y de verdad queremos que se haga justicia, o sea, queremos que se regrese ese dinero, queremos que haya una sanción, o como se violó el debido proceso, le van a regresar la pensión. O sea, tomemos en cuenta también que estamos en un momento en el que incluso, ¿no? O sea, si realmente coincidimos en que una muy buena parte del Poder Judicial está corrompida, pues ¿a qué puerto va a llegar pues esta circunstancia? No, por eso me parece el momento para hacer este movimiento de un linchamiento, porque me parece de verdad que es un linchamiento mediático, que lo que está haciendo el presidente, y yo soy la última que defendería yo a esta persona, pero la forma en la que se está haciendo me parece que solamente favorece a la oposición en un momento en el que creo que ya tienen ganado, ¿no? La Cuarta Transformación, el segundo piso de la Cuarta Transformación ya tiene pues todo ganado, y que este sería un elemento, yo pregunto, porque tampoco soy especialista en estos temas, si el propio presidente ha considerado que está en una circunstancia en la que a lo mejor le van a dar un golpe de estado técnico, van a buscar judicializar probablemente la elección. Este sería un elemento, es decir, si estamos partiendo también de que el Poder Judicial está corrompido, y que además hay un elemento que sucedió el viernes y todos estos días donde se han violado, o sea, el debido proceso, la protección de datos personales, todo esto que está sucediendo, hay elementos para que se considere que el presidente ha incurrido en alguna situación que pueda afectar la elección posterior a el día de la elección. Yo lo dejo nada más como en la mesa, porque me parece que la oposición no se va a quedar así, y si era necesario hacerlo de esta manera, o sea, ¿cuál es el objetivo? A lo mejor yo no estoy viendo algo, ¿no? Que el presidente se está adelantando, como muchas personas, digamos, muy cercanas al presidente quieren pensar, ¿no? O sea, de que algo él no está viendo. No alcanzo yo a ver eso, y veo más bien que es algo algo contraproducente en este momento, ¿no? Y que creo que sí está, en este caso sí están teniendo elementos para poder decir que no hay Estado de Derecho, porque se hizo de una forma que me parece que sí es muy, muy cuestionable, ¿no? Hay muchas preguntas que surgieron ahorita, Alina, y vas a tener que cerrar. Y vas a tener que contestarlas todas. Todas. Explícanos por qué no somos comunistas, por favor. Sí, es que a ver, ¿Cómo para cuándo? entiendo tu punto, Adri. Y ahorita les toca a ustedes. Entiendo el punto que plantea Adri, y creo que todas coincidimos, ¿no? O sea, lo que quisiéramos ver es que hay justicia sobre estos casos, que se terminan revirtiendo, pero también vemos del otro lado todo un poder judicial que está podrido, que ya sabemos también cómo van a actuar, que se van a meter amparos, que se van a tratar de retrasar los temas, la discusión. Escuchamos también a un Bernardo Batis diciendo: sí, a los días que se da este primer dictamen, se dice que fue una muerte voluntaria. ¿Por qué se le está dando entonces por 20 años una pensión y todos los beneficios de una élite a María Amparo Casar? En realidad, con todo esto que tenemos y todos estos elementos, sí vemos un linchamiento mediático. ¿En realidad fue una jugada del presidente para atacar a esa élite o para exhibirlos y que queden justo con esa justicia social, que creo que es la justicia que se está dando ahorita, no desde las autoridades, porque estamos viendo una serie de amparos ahí regados? ¿O está perdiendo Sheinbaum o en realidad está ganando? ¿Cómo lo ves tú, Alina?
Bueno, yo creo que este tema de democracia, libertad, Estado de Derecho se vuelven un montón de palabras que usan a conveniencia y que las desfondan cuando les da la gana y las utilizan a conveniencia, ¿no? Vaya, no partimos de que hay condiciones específicas sobre las cuales se va a proceder en unos casos. Es decir, muchos sabemos que el Poder Judicial está corrompido en todos los niveles, que muchos de ellos comienzan desde las fiscalías locales, estatales, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Van a ser, o sea, es que yo pienso mucho en lo que hemos visto incluso en otros países, donde no necesariamente tienen que tener la razón como para atacar, ¿no? Esto de impugnar las elecciones lo van a hacer, o sea, sea con lo de María Amparo Casar o sin ella, eso va a ocurrir, o sea, eso ya lo tienen preparado y me parece que es a lo que nos vamos a enfrentar el próximo 2 de junio, más allá de ahorita que la batalla está en las encuestas, en los discursos de si Morena es comunista, incluso ahora estábamos de viaje y un tipo, empezamos ahí por X razón a hablar y de repente me empezaron a decir, ustedes son de Morena, entonces ustedes son los que quieren implantar la nueva constitución comunista, y le dije, chinga, eso me interesa, a ver, cuéntame más, y le dije, ¿dónde está eso? Y me decía, en la página de Morena, y yo le decía como, ¿what? Le dije, no, yo no he visto nada, ¿no? Sí, van a reformar el artículo 139, y yo decía, odio eso, o sea, es como, ya quedó claro que solo hay 136 artículos de la Constitución, nos van a quitar la propiedad privada, pero, o sea, empezó un altercado subiendo Alina al le dijo, avión. o sea, yo sí quiero. O sea, yo sí quiero, amigo. No me dejan, o sea, Sí, la Constitución Yo sí solo tiene quiero abolir, 136 yo sí artículos. quiero abolir la propiedad privada, no te lo voy a negar. Pero la Constitución Pero Morena no. No, Pero Morena no. Y entonces me enseñaba un TikTok, ¿no? Porque yo le decía, pero en serio, ¿no? Con toda y entonces íbamos peleando mientras abordábamos el avión, íbamos peleando y luego un señor se metió a la pelea y luego íbamos con el fisgón y el fisgón se regresó porque él iba bien lejos, se regresó y luego el otro, bueno, se armó un desastre, ¿no? Pero el tema es que cuando le preguntábamos de argumentos, ¿no? O sea, sin afán de decirle, estás bien menso, no, era como, oye, ¿dónde lo estás viendo? O sea, como queremos saber dónde te estás informando, y nos enseñaba un TikTok de un señor que de verdad afirmaba, como ya vieron la nueva constitución comunista que quieren implantar. El arzobispo ese de León, algo así. Y tenía miles y miles de reproducciones y miles de likes. A lo que voy estamos en una carrera completamente desigual hoy entre las izquierdas, las derechas, ¿no? O sea, y no solamente electorales, sino en general la pugna que hoy se vive, y el Poder Judicial es medular, ¿no? Yo entiendo esto de si el debido proceso y demás, pero al final ellos terminan utilizando el Poder Judicial a complacencia de quien les dé la gana, y hemos visto en el caso, por ejemplo, de Rafael Correa, que lo acusaron de influencia psíquica, ¿no? O sea, por haber desde Bélgica influenciado psíquicamente a las masas, y entonces tiene 40 cargos y uno es influencia psíquica. Le dieron golpe de estado a Pedro Castillo por incapacidad moral. Acusaron a Lula da Silva de corrupción, y la máxima prueba de corrupción era que no había pruebas, porque Lula había sido tan inteligente que no había dejado una sola prueba, y eso probaba que él era culpable. El caso de Lula, bueno, Cristina Fernández de Kirchner, donde también tuvo no sé cuántas decenas de juicios en su contra, y por fin la inhabilitaron para utilizar cualquier cargo público el resto de su vida. Es decir, en México también eso es lo que estamos viendo. Y lo de María Amparo Casar, yo sí creo que tiene dos funciones. Una, más allá de incluso de esa reparación de justicia inmediata que no es menor, es seguir evidenciando que esto no es un tema de que el gobierno es corrupto, de que el gobierno es comunista, de que hay una dictadura. Es un tema profundamente político, donde las oligarquías están utilizando todas las trincheras a su alcance para destituir un proceso que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pero que respaldan esos sectores históricamente excluidos. Más allá de que tiene muchas contradicciones, muchas limitantes, van en contra de Correa porque representa a esos sectores, van en contra de Lula porque por eso van contra Andrés Manuel. No es un tema de Claudia Sheinbaum, es un tema de un movimiento popular que además no habíamos visto en estas dimensiones desde la Revolución Mexicana en este país, ¿no? O sea, sí, el movimiento juarista y demás, pero al
al final lo que hemos visto ya en las últimas décadas, no habíamos visto un movimiento de estas magnitudes en donde el pueblo se siente representado en Andrés Manuel para bien y para mal, en temas que son conservadores de Andrés Manuel, es porque también un gran sector de la población es conservador. Entonces, bueno, lo de María Amparo Casar, yo sí creo, ¿no?, que es un tema, así como Xóchitl Gálvez decía, es que me atacan por violencia de género, es como no, es porque es una mujer que forma parte de las élites, de las oligarquías. Yo creo que en el caso de María Amparo Casar es lo mismo, y no es un ataque individual, es en contra de un sector que ha impulsado en nombre de la lucha contra la corrupción una campaña que no logra probar que tiene fundamentos y que al final ellos son los que terminan siendo corruptos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que termina también desnudando, más allá de que evidentemente tenemos, y por eso es que también una reforma que se busca aprobar con el plan C, pues es la reforma al Poder Judicial, ¿no? O sea, es decir, no solo se está quedando en, el Poder Judicial es terrible, sino en vamos a tomar en nuestras manos todo el tema del poder electoral, la reforma judicial, más allá de la reforma a la vivienda, etcétera, etcétera, pero que sí está considerado en un segundo paso. Pues ahí está una conclusión de Alina Duarte que creo que muchas de ustedes van a respaldar, ¿verdad? No. No, porque meme. Ay, sí. Bueno, pues usted saque su propia conclusión, déjenos acá abajo qué es lo que piensa. Aquí se dan muchos puntos de vista y usted déjenos acá sus comentarios. Es muy interesante todo esto que está pasando porque sí estamos viendo a una élite que está muy desesperada y que están viendo también que sus beneficios poco a poco se han ido mermando, y eso es un gran dolor que tienen en esta élite llamada o mal llamada intelectuales aquí que tenemos en México, y como nos dice Alina también están por todos lados del mundo. Así que síganos en Versus, síganos en todas las transmisiones que tenemos, también en Estudio B y en Sin Embargo al Aire y en cada una de los canales que hay aquí independientes. Déjenos su me gusta, compartan todas estas ligas y para que lleguemos a muchísima más gente. Que pase una excelente Oye, noche. Perlis, ¿puedo hacer un comentario rápido? ¿No? Sí, Yo no estoy de acuerdo. No es cierto, no. Rápidamente, una disculpa a quien nos ve desde Oaxaca, una chica muy bonita que nos mandó muchos regalos, y pido una disculpa porque no te pregunté tu nombre, pero ya entregué los presentes. El mejor kit de regalo del mundo mundial, o sea... No lo saco porque horario familiar, no necesito. No, pero... Muchas gracias. Muchas gracias. Y déjanos acá tu nombre, seguramente Sí, nos va a estar viendo. para subir lo nuestro amamos. kit. Nos llegaron regalitos de Oaxaca. Ay, todas Pero 100% contentas. Oaxaca, nada más para que se imaginen. En realidad hoy no teníamos agua, no es cierto. Esto fue rellenado con el líquido vital de los ancestros. Oaxaqueño. Bueno, ya les dimos todas las claves. Muchas gracias. Dejen su me gusta. Muchas gracias de verdad por sus regalos y por todo el cariño que siempre nos dejan en los lugares que estamos o que nos representan cada una de nosotras en donde estemos. Gracias, que pasen una excelente noche. Gracias, Cri. Bye.